Comencemos a conversar de seguidas con Ricardo Cusano, primer vicepresidente de Fede Cámaras. Unos cuantos temas, Ricardo, ¿no?, que están allí en la agenda o en la mesa de trabajo para el día de hoy. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en la entrevista. Bueno, comencemos por lo más reciente. Sí. Ya de esto ha habido algunas declaraciones en ese sentido de parte de diversos voceros del sector empresarial. Pero ¿qué significa? ¿Cuál es el impacto de este nuevo anuncio del reajuste del salario mínimo integral? Más de lo mismo, Carlos. Antes que nada, bueno, buenos días. Pero es más de lo mismo. Siguen siendo medidas aisladas que ponen a correr el salario contra la inflación y no se toman las medidas verdaderas para darle en la yugular a la inflación, que es parar el crecimiento de la masa monetaria, que es la reducción del déficit fiscal vía reducir el gasto público, que es, bueno, construir un marco legislativo que sea de incentivo a la producción privada, que es la actuación de los voceros del Ejecutivo Nacional para construir verdaderamente la confianza en un marco constitucional para que regrese la inversión. Más de lo mismo, aquí lo que los trabajadores tienen es un incremento en el número en que la cuenta, del monto que van a tener en la cuenta, pero eso no significa que se incremente su capacidad de compra, porque no se está haciendo absolutamente nada por tener competitividad y anaqueles llenos. Ahora, ¿por qué no se hace nada? No es la pregunta que mucha gente se viene haciendo desde hace bastante tiempo. ¿Por qué no se toman decisiones en materia de gasto público, de déficit fiscal, en materia de control cambiario, en materia de unificación cambiaria? Bueno, son tantas variables macroeconómicas. Si tú lees el Plan de la Patria, podrías creer que no se hace nada porque ese es el modelo que se aspira a tener. Es el que promueven, ¿no? Correcto, es el que promueven. Pero también detrás de eso hay un componente importante de corrupción, hay de incapacidades, porque vemos cómo se colocan personas sin el conocimiento, sin el mérito, sin la experticia a dirigir industrias que requieren al menos un conocimiento técnico, teórico, sobre qué significa petróleo, sobre qué significa aluminio, bauxita o el transporte o la planificación fiscal. O sea, estamos en la exacerbación de que el cargo habilita, ¿no? Entonces, no podemos seguir teniendo un país llevado de esa forma. Por eso las instituciones de la sociedad civil, algunas instituciones de los partidos políticos se han unido para promover un cambio por la vía constitucional, y por eso se solicitan y se piden que el proceso de elecciones que verdaderamente debemos tener tiene que estar enmarcado en las garantías constitucionales, la garantía de la libre carrera electoral, y eso hoy no está ocurriendo, y además lo que hace es meterle más gasolina a ese incendio hiperinflacionario y de inestabilidad social y económica que estamos viviendo. Ahora fíjate, a la par de todo esto, ¿no?, también hay algunas iniciativas, por lo menos, que comienzan a tomarse. Es decir, comienzan a reflejar los voceros del gobierno acusaciones contra el sector financiero venezolano, contra la banca nacional o ciertos factores de la banca nacional. ¿Qué significa todo esto? Porque hay una gran inquietud. Desde hace varias semanas, en forma consecutiva, se está atacando a la banca, se le está responsabilizando de las irregularidades, del desorden del mercado paralelo. ¿Qué habrá detrás de todo esto? Primero recordemos que el principal músculo bancario en el país es del Estado. Los bancos más grandes hoy están en manos del Estado. Y después, sin duda alguna, lamentablemente ahora el sector bancario le tocó ser el culpable. Hay veces que es el niño, hay veces que es una iguana que corta la luz. Hoy es el sector bancario el que supuestamente promueve esto. Esto es un problema de modelo, es un tema sistémico. Han llevado al venezolano a la cotidianidad del venezolano, la llevaron a tener que actuar en la mayoría de los casos por supervivencia y no por un marco legal, coherente y de armonía en la forma de vivir, de llevar su sistema productivo, su forma de evolución familiar, con planificación familiar en términos del salario. Esto es un problema de modelo, Carlos, y hoy la banca está sufriendo ser el culpable del momento. En algún momento lo fue DACA, y entonces fue el DACAzo. Hoy es más difícil conseguir línea blanca. En algún momento fue los supermercados. Fue toda la población de los supermercados. ¿Qué generó eso? Bueno, menos productos en los anaqueles, más incertidumbre, más desconfianza. Ahora fíjate, pero con la proximidad de la implementación del llamado nuevo Acuerdo Monetario, hay un gran temor. Los economistas reiteradamente están subrayando que no debe implementarse, que no es posible. Aquí nos han dicho, donde tú estás sentado,
que es imposible poder implementarlo en esa forma. No se sabe si las monedas se han acuñado, no se sabe si se imprimieron los billetes, no se sabe, o sea, cómo va a ser la forma de sacar de sopetón, como suele decirse, el viejo cono monetario, que es el actual, por el nuevo cono monetario. Se puede presentar una situación de anarquía y, como me decía José Guerra, una paralización del país. Si tú haces un símil con el proceso de reconversión anterior, que se hizo en 9 meses, 7 semanas, pero paradójicamente, para lo que nos viene, sí, la política de Omar Santos, seguro como vaya viniendo, vamos viendo, y entonces harán como el billete de a 100. Cuando se den cuenta que es inviable, bueno, prorrogarán y cohabitaremos con las dos monedas, los dos conos, ¿no? Ahora, ¿no se estaría por adelantado cuando se apunta hacia la banca buscando un responsable de que no se haya implementado como se pensaba el nuevo cono monetario? Bueno, dicen que piensa mal y acertarás. Entonces, en ese sentido, bueno, cualquier cosa puede pasar. Correcto. Bueno, Ricardo, vamos a hacer una pausa. Vamos a retornar enseguida con Ricardo Cusano, primer vicepresidente de Fedecámaras. Bien, continuamos con Ricardo Cusano, primer vicepresidente de Fedecámaras. Ricardo, estamos en una promoción electoral para una cita pautada para el 20 de mayo y el gobierno, en sus discursos, el candidato del gobierno, quien aspira a la reelección, pues señala permanentemente que después del 21 comenzará entonces a centrar toda su atención en el problema económico y que la responsabilidad de toda esta crisis es, insisten, reiteran y reafirman, es de la guerra económica. Carlos, si hacemos, hoy la ventaja tenemos que en Internet es muy fácil recurrir a la historia, ¿no? Si vemos todos los discursos presidenciales de los últimos 5 años de comienzo de año, este es el año en que se va a meter presa a la guerra económica, este es el año en que se va a torcerle el pescuezo a la inflación, este es el año que se le va a torcer el pescuezo a la especulación. Y la verdad es que ninguno ha sido el año que genere incentivos a la producción, que genere estabilidad en los empleos, sustentabilidad, y no por una inamovilidad laboral, sino porque haya verdadera evolución económica. No hemos visto cómo desarticular ese aparato asfixiante hacia la competitividad, hacia poder tener unos procesos de exportación y que Venezuela compagine la exportación petrolera con la diversificación en exportación. O sea, lamentablemente lo que tenemos son más retóricas y promesas electorales, ¿no? Ahora, de seguir las cosas así, de no detenerse, de no tomarse iniciativas o medidas para enfrentar la inflación, nos vamos a encontrar en un escenario donde la gente, pues bueno, recibe un sueldo, si es que acaso, o unos bonos y no va a tener que comprar porque los precios estarán de tal altura que será imposible adquirirlos. De hecho aprovecho la plataforma del canal para si hay alguna recomendación podemos darle a los empresarios, a los trabajadores, a los ciudadanos. Estamos viviendo un momento en que la planificación a mediano y largo plazo es prácticamente imposible. Sí. Entonces, la prevalecencia hoy de la empresa privada y hasta del mismo ciudadano es el día a día. Es programarse, irse adecuando, como está de moda, la resiliencia, ir adecuándose a la adversidad que nos está viniendo. Pero adecuarse no significa acostumbrarse y minimizarse en tus expectativas, en tus sueños. Por eso enarbolar la defensa de los preceptos constitucionales, enarbolar el progreso, el bienestar, la necesidad de vivir en una democracia plena, es vital que continúe. Pero en paralelo, en el día a día, la planificación, el entender que los gastos suntuosos hoy tienes que empezarlos a reducir y poder al empresario mantener al trabajador lo más que se pueda. Porque hoy estamos viendo lo poco o mucho que adquiere ese salario, sin duda alguna es lo poco o mucho que está comiendo nuestros niños, que serán el profesional y el empresario del mañana. Por eso a los empresarios que nos escuchan, protejan a su trabajador al máximo, pero además involucren en los procesos productivos, que entiendan el porqué de la calamidad, que aquí no hay, porque pensar que los empresarios quieren ver su empresa fracasada porque caiga un modelo, es prácticamente absurdo pensar que eso puede ocurrir, que tú tires a la pérdida tus años de esfuerzo y de trabajo. Por eso la protección del trabajador al máximo y hacerlo entender los procesos productivos para que conjuntamente luchen por los preceptos democráticos, sin
sin duda alguna, puede ser una forma de superar este proceso hiperinflacionario. Ahora, pero a la par, Ricardo, de lo que es la situación hiperinflacionaria, están otros elementos importantes. Junto con aumento de salario, las pequeñas y las medianas empresas, muchas no podrán pues, asumir esa responsabilidad. A la par, cuando recibimos la información del Consejo de la Industria, que dice que la capacidad productiva está en un 24, un 25%, eso Correcto. es terrible. Agrégale o súmale que la industria petrolera está en declinación, que no está produciendo PDVSA, sino a lo que era hace 30 años o mucho más. Algunos hablan de los años 50. Sí. En fin, no hay dinero suficiente, la renta petrolera no da para cubrir y la responsabilidad social que tiene un Estado. Entonces, ¿qué hacer? O sea, ¿a dónde vamos a llegar en definitiva? Por eso esa vinculación empresario-trabajador es vital para empezar a construir, para tener claro los consensos que necesitamos con el resto de la sociedad civil, con la academia, con las iglesias, con los partidos políticos, hasta con el mismo gobierno, para poder presentarnos ante el mundo, porque tú lo acabas de decir, hoy ya no podemos depender del día a día de la industria petrolera para poder reactivar el aparato productivo. Sin duda alguna, el mayor apalancamiento que va a tener la reactivación de la economía venezolana es vía petróleo, pero necesita financiamiento internacional, claro. Financiamiento, uno para cubrir o para quitarte la etiqueta de maula que creó el gobierno en el exterior. Ah, bueno, súmale, ahí está la variable de deuda externa. La variable de deuda externa. Pero quitarte eso, además inyectar modernidad a través de nuevas inversiones, darle un subsidio directo al ciudadano y no al empresario. Los empresarios no queremos que nos subsidien, lo que queremos es que nos permitan trabajar y vender a lo que el mercado, pero en un proceso competitivo, donde además el fuerte de la relación sea el consumidor, pero no porque hay controles, sino porque tiene la posibilidad de elegir lo que quiera, cuando quiera, con un salario con poder adquisitivo alto. Eso se puede lograr, lo han logrado otros países, pero sin duda alguna en un modelo político distinto al que estamos viviendo. Ahora, si se reelige el candidato del sector oficial en el proceso pautado por la constituyente gubernamental el 20 de mayo y se apoya para enfrentar los temas económicos con el plan de la patria, es totalmente contradictorio con lo que tú me describes. Es decir, no es posible la supervivencia tal vez de la empresa privada en Venezuela. Sin duda alguna, acabas de describir el peor escenario del sistema productivo, de la estabilidad laboral, del poder adquisitivo y sobre todo de los sueños, sobre todo de los jóvenes que aspiran a desarrollarse en Venezuela. Si eso ocurre, Carlos, empezaremos a ver además incrementarse ese componente tan letal que estamos viviendo los empresarios hoy en día, que es la pérdida de nuestro capital humano que tiene. Algunos visualizan un éxodo masivo después de lo que pasa el 20 de mayo. ¿Ustedes creen en eso? Nosotros sí creemos en eso porque lo estamos viviendo. Los departamentos de talento humano están viendo cómo si vas a contratar a alguien nuevo te dice, puedo hacerlo por 2 o 3 meses porque estoy pensando irme, o si ocurre tal cosa, me voy. Eso es imposible planificar el éxito de una empresa, el éxito de un país con esas premisas. Bueno, gracias por abordar todos estos temas que son muy importantes y lo estamos viviendo a día, Ricardo. Bueno, renovada la invitación por una próxima oportunidad. Gracias, Ricardo Cusano, primer vicepresidente de Fedecámaras. Hacemos una pausa. Al regreso, bueno, siempre tenemos la información del entretenimiento en arte y espectáculos en lo actual.